parte de bibliografía o, ¿En qué o sentido? tendría, ¿Por el largo del texto? ¿Decís? por ejemplo, para poner toda la cita de dónde se extrajo completo? No sé, por ejemplo, si es la conferencia 1 de Freud, poner con el, no sé, un número chiquito arriba, como si fuese el exponencial de matemática. Sí. Y en una página aparte la bibliografía y todo de Sí, dónde puede se ser. extrajo completo. No está mal, ese es otro método posible. Yo personalmente prefiero poner entre paréntesis el autor, el año y la página, así ya a golpe de vista uno sabe la referencia, y después al final del texto citar toda la bibliografía con la que se trabajó. Lo que vos decís es un método que también es válido, digamos, si está bien citado. Está bien, gracias. A mí lo que me importa, no les voy a evaluar, la verdad, no me parece importante evaluar si están bien citados los textos o no. Si los citan bien, mejor. Lo que sí me interesa es que cuando lo lea yo sepa de dónde lo sacaron. Que eso quede claro. De dónde está tomada esa cita. De qué texto está tomada esa cita. La forma más clara es poner el nombre del autor, el año y de la primera publicación, o sea, de la escritura del texto, y la página. Y al final que aparezcan los textos que eligieron para hacer su texto. ¿Mm? La profe, consulta, Sí. ¿se puede usar más hay posibilidad? Porque, por ejemplo, el trabajo que yo voy a encarar, como dice que se puede usar un caso real o ficción, Sí. yo puntualmente voy a usar un caso que conozco de dos personas que, bueno, que se criaron en el mismo lugar y que son totalmente opuestos, ¿no? Y cómo reaccionan el inconsciente de ellos de forma totalmente diferente. ¿Se puede usar más de un tema de los que están en la lista? Pueden usar toda la bibliografía Porque, que quieran. Sí, por supuesto. porque toca más de un tema, por eso. Sí, no hay drama, perfecto. Sí, sí, sí. O sea, pueden. Los temas que yo no puse fueron para darles una mano, no para coartarlos en lo que ustedes quieran hacer. Eh, Así que pueden elegir un tema de esa lista, puede ser un tema aparte, pueden hablar de varios temas, pueden hacer una cita, pueden hacer varias. Eso es a voluntad, digamos. Lo importante es que esté trabajado algo que hayamos visto trabajado en la cursada, que la bibliografía sea la que trabajamos en la cursada. Y les decía, si quieren bibliografía extra, me la pueden pedir, no tengo problema en dárselas. Y si quieren ustedes por su cuenta conseguir una bibliografía, también lo pueden hacer, siempre y cuando sea Freud. Freud pueden usar las obras completas de Freud, cosas que hayamos trabajado, que no hayamos trabajado, lo que ustedes quieran. Pero si quieren citar algún texto que no sea de Freud porque les resulte interesante, porque habla del tema que ustedes trabajan, primero consúltenme. A ver si se puede incluir o no. Bueno, vamos por... Profe, Sí, estaba esperando un chiquito. Con respecto a lo que vi que está el complejo de Edipo, sí. es un tema interesante ese para las mujeres. O sea, más allá de lo que hay en bibliografía, también se puede usar, o sea, todo lo que habla Freud sobre ese tema. Pueden elegir otros textos de Freud. Hay otros textos de Freud, como Ay, por eso. un artículo de Freud que se llama El sepultamiento del complejo de Edipo. Sí, tal cual. Si alguien elige ese tema, puede avanzar con eso. Sí, 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 porque el material... Sí, Y tenemos que poner, por ejemplo, un ejemplo. ¿en qué sentido? Claro, qué sé yo, cuando veo que hay que poner siempre un ejemplo, tiene que haber un personaje o directamente hablamos del complejo de Edipo desde el punto de vista de las mujeres sería, porque los hombres lo tienen, pero o sea, está la parte del hombre y la parte de la mujer, ¿no? Puede ser Edipo del varón o en el caso del hijo de la hija. A ver, no es que tienen que poner un ejemplo para nada, eso es... También pueden trabajar un concepto Yo quería trabajar el concepto en sí. Sí, no es necesario traer un ejemplo, demostrar... Perfecto. También pueden O que entendamos lo que quiere decir complejo de Edipo. Para vos, claro, ¿qué es el complejo de Edipo? Pum.
Si eso queda Perfecto. claro en el artículo de Una Carilla o dos, ya es suficiente. No tiene Perfecto. ejemplos de la vida real. Pero vamos a hacer Buenísimo. algo. Quiero que... Sí, Profe, ¿le puedo hacer una consulta? sí, última antes de que diga algo. Sí, porque tiene que ver con esto, porque yo voy a hablar sobre la sexualidad infantil Sí. y el complejo de Edipo está dentro de eso. Yo quería saber si puedo hacer como 2 citas de 2 temas que hemos visto. Sí, perfectamente. Profe, una duda, yo no entendía sobre el trabajo bien cuando lo leí. Por ejemplo, yo quería hacer sobre las fases que plantea Freud sobre la infancia, digamos, el chupeteo, las distintas... Sí. ¿Puedo usarlo o eso? Sí, Bueno, mucho no hablamos de eso no, nosotros, mucho pero no bueno, hablamos pero de esto, o sea, te irías por algo que apenas tocamos. Vimos, tendrías que trabajar más el claro, texto. usted dio un texto nada más que mencionaba lo del chupeteo, todo Exacto, eso, nada más. Pero exacto. yo, por ejemplo, tengo otros textos de psicología que explica bien cada una de las fases. Claro, pero eso, a mí me interesa que trabajemos con Freud. Si querés trabajar Pero, eso, claro, pero, adelante, pero entonces tendrás sí. que trabajar más fragmentos de 3 ensayos de teoría sexual. Claro, ese tengo, sí. Sí, eso, pero no otros textos de otros No, autores. ese no tengo ese, los 3 ensayos de teoría sexual. Perfecto. Ahí sí, se puede. No hay drama. Profe, perdón. Sí. ¿Tenemos que seleccionar fragmentos o podemos hacer un artículo con respecto a todo el texto completo? Porque yo no elegí citas. Yo me basé en todo lo que era el texto y empecé a armar el artículo sin citas, conforme yo entendía y explicando todo lo que era en el artículo. Sí, se puede. Se puede. Ah, bueno. A mí me parece una buena práctica poner algunas citas. O sea, cuando uno está hablando de un tema y uno está explicando al autor, y no es que son ideas propias, no es que uno piensa eso, no es que es su propia idea, sino que estás explicando la idea de otro. O sea, la idea de Freud. Claro, yo ponía que todo lo que era la explicación era en referencia a la bibliografía de Freud. Perfecto. Puede... Siempre resaltando que no es propio el pensamiento, sino que es del autor. Bueno, por eso, pero cuando uno hace eso está bueno citar también, pero no podés no Okay. hacerlo, ¿eh? Digo, Ok. porque eso permite distinguir qué es propio y qué es del autor. Pero como vos te resultó mejor así, chau, adelante. No, pero le puedo agregar las citas. Yo pensé que no había que incorporar las citas o que había que separar las citas como para poder nosotros armar nuestro propio artículo, pero No, lo puedo agregar. Pueden intercalar las citas, o sea, eso como ustedes quieran. ¿Preferís que no haya citas? Ok. Sin citas, pero bueno, eso es una elección. Bueno, gracias, profe. Vamos a hacer una cosa. Hoy quiero que hablemos todos. Así que voy por orden de lo que a mí me aparece acá en el Zoom, a ver que cada uno vaya comentando un poquito qué pensó. Bueno, primero me aparece Lorena, algo ya dijiste, Lorena, pero ¿alguna otra cuestión, algún comentario sobre el texto? ¿Qué pensaste hacer? Profe, no, recién hoy me lo puse a intentar hacer, empecé a elegir las citas y estoy armando la idea, todavía no lo concluí el trabajo, estoy en el proceso. Está bien. Acá no están en el micrófono, no pasa nada, me escriben. Vos, Néstor, te tengo seguido en el Zoom, en la página web. Buenas tardes, se corta porque estoy yendo a mi casa viajando, en el auto. Todavía muy bien en concreto no tengo decidido qué hacer, pero estoy entre el inconsciente, manejar bien que los inconscientes relacionados con el subconsciente, manejar ese tema quería ver yo. Bien. ¿A qué te referís con inconsciente y subconsciente? El inconsciente, o sea, de las cosas que tenemos, como no me sale explicar, plasmarlo en este momento. Pero lo que habíamos hablado la otra vez son todas las cosas que tenemos dentro nuestro y está como guardada porque pasó algo y el subconsciente es como que lo saca afuera. Claro, ¿cómo el traspaso, cómo es el pasaje de un pensamiento inconsciente a la conciencia? Ahí tengo que evaluarlo, todavía no sé cómo plasmarlo, pero
Pero tengo la idea, pero no sé cómo plasmar la idea. Es un buen tema. Y es una buena pregunta, ¿no? Que es una pregunta que se hace mucho Freud también. Es una pregunta que está buena, que es ¿cómo se puede hacer un pensamiento inconsciente consciente? Porque Freud dice, no alcanza con informarse. Podría ser como en un acto fallido, puede ser algo inconsciente que sea consciente. Esa es una forma de manifestación. Una manifestación Del pensamiento inconsciente. Sí. Los pensamientos inconscientes, trabajar la cuestión del inconsciente y de los pensamientos inconscientes pueden abordarse de muchas formas en los temas que vimos. Pero bueno, me parece que está bueno. A ver vos, Elisa. Bueno, gracias. No tener el micrófono. Trabajar sobre la interpretación de los sueños. Ok. ¿Tenés alguna duda, alguna cosa que no tengas clara? Bueno, tienes una idea, pero todavía no la empezaste a armar. Un comentario que les hago en general es, cuando trabajen alguna vivencia o algún acto fallido propio o algún sueño, si quieren analizar algún sueño, no se olviden de, además de explicar eso, también que quede claro el concepto. ¿A qué me refiero? Si van a explicar un acto fallido, también tienen que explicar qué es un acto fallido. Si van a hablar de un recuerdo traumático, también tienen que explicar qué es para Freud un recuerdo traumático. Digo, no se queden únicamente con explicar la vivencia personal o el acto fallido propio o el sueño, sino también dar cuenta del concepto. Eso es importante. Ruth, ¿vos querés decir algo? ¿O se te paralizó? Sí, buenas tardes. Sí. Yo también elegí la interpretación de los sueños y lo que estoy haciendo, creo que tengo hasta la mitad y quería saber si estaba encaminada o tendría que replantear algunas cosas. Lo que yo quería trabajar era la parte infantil, basta, Boris, y el adulto, la diferencia entre la interpretación de un sueño de un adulto y de un niño, la simpleza que puede tener. Entonces hice un común de un sueño, de una charla donde se preguntan si alguien soñó, si soñaste algo, el niño cuenta que soñó, luego le pregunta al padre si había soñado, el padre le cuenta que no recuerda, y ahí empecé el análisis. Yo al texto le puse el título, le puse Los anteojos de Freud, y mi intención es poder, mediante este uso de lentes, intentar hacer un análisis desde su vista, usando estas citas extraídas de la conferencia. ¿Los anteojos de Freud le pusiste? ¿Ya? Sí. ¿Y cómo se te ocurrió eso? ¿Qué? 5 y 10. Porque tenemos que ver o interpretar desde su lado, desde su mirada. Bueno, si nosotros nos ponemos sus lentes, podemos transformarnos por un momento en él, ver como él. No creo que se pueda hacer, pero fue un... Me gusta. Está bien, estás haciendo algo más literario también, ¿no? Mi intención era que si alguien que no haya participado de la materia o de los textos lo lea y lo entienda, y que sea una lectura fluida y sencilla, capaz que también es atractiva. Está buenísimo. No, como que los primeros párrafos. Una no es interesante, uno no lo lee. Estoy completamente de acuerdo con lo que decís. Estoy buscando, mirá, hace poco escribí un artículo que se llama Retrato de un ojo de Freud. Justo. Lo pienso en relación a esto de los anteojos de Freud. Sí. Con el tema de las copias, yo hoy googleé los anteojos de Freud para ver si aparecía algo y que no sea plagio. Y hay un centro de análisis que se llama así. Pero claro, si uno copia todo, ¿no? Si las ideas se repiten, no pasa nada.
¿Qué te iba a decir? El comentario que te hago es que ten en cuenta que no es que los sueños de los adultos son diferentes a los de los niños, sino que lo de los sueños de los niños muestran con mayor claridad que son una realización Sí, de los deseo. No es que, deseos. claro, entonces, eso es importante. Claro. No es que Bueno, son sí, de claro. no es que son de naturaleza diferente, sino que Freud los elige para mostrar cómo que en los niños es más evidente que se tratan de realizaciones de deseos y que están articulados a una prohibición, ¿no? Pero eso, por eso digo, está bueno, me gusta tu propuesta. Ese es el comentario nada más. Claro. ¿Alguien más? Bueno, no ¿sigo uno por uno? ¿Qué les parece? Me faltaba eso, ¿La qué? No te escuché, Ruth, perdón. ¿Qué te falta? la parte del adulto me está costando, porque si bien quiero hacerlo general, no quiero entrar en detalles. Pero querés Entonces inventar un pensaba sueño. hablar desde la represión del no recuerdo. Bueno, vos hiciste algo que te va a facilitar las cosas, que es decir, que el adulto no se acuerda del sueño. Entonces no es que te tengas que poner a interpretar un sueño, sino que podés trabajar eso, cómo está operando. Profe, puede ser que el niño no reprima el sueño y el adulto reprime, el adulto, digamos, conscientemente lo reprime. A ver, la represión opera en adultos y niños, ¿eh? Sí, sí, pero digamos, por ahí es más viable. En este caso, me parece que como para ejemplificar lo que está haciendo Ruth, está bueno, y no se evita meterse en el lío de ponerse a inventar un sueño y después interpretarlo, con esta idea de que el adulto no se acuerde del sueño. Como quizás con eso ya es suficiente, trabajar ahí cómo opera la represión, y señalando que la represión opera de forma tal, desfigurando los deseos inconscientes. En este caso, al punto de que quede el recuerdo anulado, digamos. ¿Podré compartir el pedazo que tengo Sí, claro. en el chat para... No sé si vamos a llegar, no sé si nos lleva ya mucho tiempo, pero compartilo. Si podemos, si no es muy largo, compartilo. Yo les sigo preguntando uno por uno, porque siempre hay quizás alguien que es pudoroso y no se anima a hablar sin que le pregunten, pero ustedes, los que tengan preguntas, Profe, están haciendo. Sí, acá Aldana. Ana. Yo también elegí el tema de los sueños, de todas maneras no comencé, tengo que sentarme a hacerlo, Bien. pero más que nada quería hacer un artículo en general explicando un poco el tema, por ahí quizás comenzando haciéndome algunas preguntas de lo básico, ¿no? ¿Qué son los sueños? ¿Por qué soñamos? ¿De dónde provienen los sueños? Y que esas respuestas se plasmen en base a lo investigado por Freud o a lo que dice Freud, y después continuar. Eso es lo que fui pensando hoy. No tengo tampoco mucho más. Me parece muy bien. Está muy buena la idea. O sea, plantear algunas preguntas y ir respondiéndotelas. Habrá algunas que se podrán responder de forma más acabada y otras que quizás no tanto, ¿no? Sí. Es una buena pregunta, ¿por qué soñamos? Voy a intentar responderlas. No sé si se me ocurre una Pero respuesta. sí, pero básicamente está en el texto que vimos. ¿El por qué soñamos? ¿Qué pensás? ¿Qué se te ocurre como respuesta al por qué soñamos? No, me parece que tiene que ver, depende cómo uno lo plasme, ¿no? Pero que tiene que ver con todo esto, justamente lo que estábamos hablando hasta ahora y lo que vimos en esas clases, que se trata de esto de lo reprimido, de lo que sacamos a través de los sueños, los deseos, en Claro, base a eso pensé. pero eso sería cómo soñamos, ¿no? Digo, la pregunta ¿por qué soñamos? Es casi más filosófico, no diría. Puede ser. No sé, hay que ver. Quizás Freud dice algo y a mí no se me ocurre. Pero acá me dice, espera, antes de esto, si pueden mandarme para revisión. Sí, mándenme.
no tengo problema. Si en la medida que pueda responder de forma anticipada haciendo algún comentario, se los hago. Algunos ya lo hicieron y cuando tuve un ratito les respondí. Digo, a los que quieren mandarme algo intermedio, o sea, no les prometo que lo voy a revisar sí o sí, porque quizás si me mandan 1000 no llego, pero mándenmelos y si puedo les hago un Profe, comentario. buenas tardes, disculpe. Acerca de lo que le preguntó a la compañera, de que qué piensa que son, por qué soñamos, a mí se me ocurre el pensamiento de que cuando dormimos empieza a trabajar la inconsciente y lo que es reprimido durante el día, no sé, pienso. Mira, Está muy- a mí una razón que me parece importante de por qué soñamos es que Freud lo que dice es que, no sobre el sueño directamente, pero dice que en algunos textos creo que el trabajamos está, en general asociamos la vida psíquica con la conciencia, ¿no? Con el dominio del pensamiento. Y con el descubrimiento del inconsciente, lo que viene a demostrar Freud es que la vida psíquica es otra expresión, yo estoy usando mal la expresión vida psíquica, pero bueno, es la que se me ocurre ahora, es mucho más amplia que la mera conciencia. Entonces, cuando soñamos, no cambia mucho más que el levantamiento de las defensas conscientes. Y el inconsciente sigue trabajando como en el resto del día, digamos. El aparato psíquico no es solo la conciencia. Entonces, en el sueño hay una continuidad. El tema es que es un momento que se levantan las defensas de la conciencia. Y por eso aparece esa particularidad del sueño. Pero no hay una diferencia, un corte tan tajante entre el despertar, entre el sueño y el despertar, digamos, sino que es otra manifestación más del funcionamiento del aparato psíquico. Lo pienso de esa forma, por ejemplo. Se me ocurre ahora hablando con ustedes. Ahí en el texto dice que los sueños emerge información importante que guarda el inconsciente. Está muy ligado los sueños con el inconsciente, por lo que entendí. Claro, sí, es una formación del inconsciente el sueño. Ujú. No voy a poder leer ruta ahora, ya te digo, porque es muy largo. Después le echo un vistazo. Porque así es muy largo para leerlo ahora mientras conversamos. Después lo leo. Si quieres, mándamelo por mail o de alguna forma y lo leo y te comento. Te digo a vos, Profe, Ruth. una consulta. Digamos, si hacemos la entrega de esta y después usted hace una devolución y cualquier cosa lo volvemos a reelaborar, si hay que corregir algo, o Sí. hay como un recuperatorio, digamos, algo así. Exactamente, tal cual. Cuando lo suban al foro, ahí lo considero entregado, digamos. Para revisiones no lo manden al foro. En el foro yo voy a considerar que ya está entregado. Y fíjense, les voy a, en el mismo foro, les voy a responder de forma privada la nota y algún comentario o corrección que me parezca pertinente sobre su trabajo. Así que vean en el foro vayan a encontrar dónde lo subieron y ahí va a estar la respuesta que yo les dé sobre su trabajo. Profe, le puse una consulta, ahora sí que recién llego a mi casa. Bien. Estaba viajando, perdón. No, vio que le dije y hablar sobre el tema del inconsciente. Sí. Relacionado, ¿se acuerdan? Yo creo que fue en la primera o segunda clase, la experiencia que yo tuve personal. Sí. ¿Esa puedo contarla o sea, puedo volcarla con lo de Freud? Sí, por supuesto. Ah, listo, para desarrollar eso. Sí, podés perfectamente desarrollarla y pero no te quedes solo con la vivencia, pues las vivencias son muy valiosas, son importantes para pensar, pero también es importante trabajar los conceptos. Así que tenés que ver cómo haces una manera de contar la vivencia y explicar algún concepto inconsciente. Claro, enrocarlo con los conceptos de Freud. Exactamente, que no sea solo la vivencia. Perfecto, perfecto. Y me parece más puede ser un trabajo personal también ese, pero bueno. Sí. ¿Cómo? Que es un lindo trabajo para separarse de la vivencia
La vivencia propia uno se Sí. separa cuando la piensa conceptualmente, ¿no? Como se Sí. aleja un poquito y la piensa de otra forma. Es una buena práctica también. Sí, es algo muy, muy loco, pero sí, es verdad. Es para psicoanalizarlo. Alguien me estaba comentando algo. Yo, profe, ¿puedo? No sé dónde estás. ¿Quién sos? Hola, Gabriela, ¿qué tal? Buenas tardes. Gabriela. Te hago una consulta. Sí. Yo pensaba hacer un trabajo sobre la transferencia, que obviamente va a abarcar no solo el tema transferencia, sino dentro de ella seguramente la transferencia como obstáculo, donde a través de un hecho real, ¿no? De una paciente que se tiene que someter a más de una cirugía con el mismo cirujano, y cómo el cirujano interviene en esa transferencia para que la paciente tenga un sentimiento de calma. ¿Está bien? ¿O se puede hacer eso? ¿Voy más o menos por el camino? A ver, puede ser. Es arriesgado, ¿no? Porque hay que ver qué intervención hizo ese cirujano. ¿O decir que ese cirujano intervino como un psicoanalista ahí? Más o menos como, no sé si como un psicoanalista, pero cuando esta persona tenía turno con el cirujano, antes de someterse a la cirugía, estaba con ataques de nervios, propio de no saber si iba a salir, bueno, viva después de cada cirugía. Entonces el cirujano implementó determinadas técnicas a través del habla, ¿no? En donde le introdujo de alguna forma, le transfirió como algo que tiene que ver con la calma, y esta pudo acceder, digamos, a tener confianza misma en poder acceder a las cirugías, porque no quería someterse, no quería ir a quirófano ¿Qué le directamente. dijo el cirujano? Le empezó a hablar, a poner ejemplos de la vida real, de los años que él tiene su experiencia, se basó en su experiencia propia, y le dio como un sentimiento de calma. O sea, una de las cosas que le contó es que esta persona se tenía que operar 4 veces del estómago, en distintas fechas, Sí. y bueno, uno de los comentarios que le hizo es que él pasó por operaciones, o sea, operó a personas con el mismo problema, y le comentó más o menos cómo era cada una de las operaciones. Pero se lo hacía como hablándole de una forma muy especial, que no todos los profesionales tal vez tienen, ¿no? Bueno, actuó como un psicoanalista dentro de su... o sea, no siendo psicoanalista, sino siendo cirujano, médico cirujano. Sí, lo que hizo fue trabajar con la palabra, que es cierto que no es que a veces no pasa con todos los médicos. Sin embargo, me parece que, no es que no lo puedas usar, pero tenés en cuenta esto, porque fíjate que el movimiento que hace el psicoanalista, mira, tuve el fallido yo, el cirujano, es hablar desde su saber, ¿no? El cirujano dice, no, tranquilízate, porque yo sé de esto, y operé a y la operación fue así, y operé acá al otro, y la operación funcionó de tal manera, que es una operación válida en el registro de la medicina. O sea, el cirujano tranquiliza a la paciente diciendo, tranquila, estás en buenas manos, con alguien y le explica. Sin embargo, es un movimiento inválido para un psicoanalista. El psicoanalista no puede sostenerse en su saber para tener un efecto sobre el otro. Es decir, no puede decir, yo sé cómo es esto, tranquilo, que te voy a ayudar. El psicoanalista es el operador inversa. Le diría, bueno, a ver, ¿por qué estás tan nerviosa? ¿Qué te pone nerviosa, por ejemplo? Es decir, buscando qué es lo que en esa persona en particular la pone tan nerviosa de eso atravesar. ¿Se entiende la diferencia? Es lo que trabajamos en relación al lugar del saber en un psicoanálisis. Una cosa es decir, yo te tranquilizo porque te cuento y te transfiero mi saber, que está bien que lo haga un médico, lo puede hacer un médico, un profesor, una enfermera, está buenísimo, pero el lugar del analista es el contrario, es ubicar, bueno, vos estás nerviosa, ¿por qué? A ver, contame por qué estás nerviosa. Que está bien que no lo haga un cirujano no se tiene por hacer eso. Pero es diferente a un analista. Lo que sí, en todo caso, sirve para pensar en relación a la transferencia es cómo el lugar que pone este paciente, el cirujano, es un lugar de saber, y eso tiene efectos. Desde ese lugar se puede.
Lo que se me ocurre pensar de lo que comentó la compañera del caso es como ahí el cirujano se está dando las capacidades y las características que en realidad en el psicoanálisis el paciente le da al psicoanalista. Sí, tal cual. Yo, Lo que hizo igual quizás el cirujano, que también para atender, es, bueno, se dedicó a escuchar los nervios de esta persona. ¿No? En eso sí está emparentado, si se quiere un análisis, en escuchar los nervios y no sacárselos de encima. Pero bueno, son todas estas cosas, Gabriela, que podés incluir y trabajar. Profe. El tema es distinguir estas cuestiones. ¿Escuchaste? ¿Me seguiste, Gabriel, en lo que dije? Sí, gracias, muchas gracias. Bueno. Profe. Sí. Yo quería hacer algo similar como dijo la compañera, pero de mi... Pero yo como soy estudiante de enfermería. María, ahí va. Sí. Sí. Decime. Yo quería hacer, pero como enfermera, digamos, amor de transferencia, que nosotros tenemos que trabajar en una entrevista siempre con el paciente. Sí. Tenemos que ser una entrevista, es donde el entrevistado cuida, el entrevistado se siente cuidado, y de modo tal que posibilita el vínculo, como un vínculo terapéutico. Sí. Y saludable y sanador, ¿no? Tiene que ser, dice. Entonces, yo creo que quiero, de ese modo quería hacer ese trabajo, digamos, como enfermera, pero incluyendo lo de Freud, ¿no? Está bueno. Lo que tienen que tener en cuenta son las diferencias también, ¿no? Porque los diferentes oficios, los diferentes trabajos tienen diferentes lógicas, ¿no? Lo que hace la enfermera con el vínculo transferencial de un paciente no es lo mismo que lo que hace un analista, ¿no? Vos decís, por ejemplo... Para mí la de la enfermera lo que le da es contención más que, digamos, un análisis. Cuidado, ¿no? Claro, cuidado, contención a esa persona para que esté tranquila y bueno, pueda sobrellevar la situación que le está pasando. Y un psicoanalista quizás, eso puede ser un momento, un análisis, pero seguramente eso vaya a tener que modificarse en algún momento, un análisis, ¿no? En cambio el enfermero sí, que me cuide toda la internación, digamos, se sostiene ahí mucho el vínculo. En un psicoanálisis, ahora estoy para acabar esto, ahora entramos de nuevo, en un psicoanálisis no puede quedar la relación ordenada en términos de cuidado y cuidador, digamos. Sería un poco problemático. Bueno, a ver. Digamos, sería limitada la tarea del psicoanalista, digamos, en ese margen. Ese psicoanálisis sería limitado, ¿no? Tendría